Por eso seguimos con el estudio del libro de Samuel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos habíamos quedado en el capítulo 25 de Samuel. Estábamos del primer libro de Samuel. Estábamos hablando la semana pasada de este capítulo que parece una historia simple, ¿no? ¿Se acuerdan la historia de Nabal y quién? Y Abigail, de Nabal y Abigail. Una historia que aparentemente va a ser una historia de niño simple, pero es una historia muy profunda. Se recuerdan, la semana pasada dijimos que todo en la Biblia sirve para nuestro provecho. No hay nada escrito en la Biblia que no sirva para nuestro provecho, a pesar que este libro se escribió hace 4.000 años, en medio de unas condiciones muy difíciles y muy diferentes al mundo de hoy. Es un libro del cual podemos sacar una gran enseñanza. ¿Alguien se recuerda cómo se llama el estudio de la Biblia para nuestra aplicación en nuestra vida y enseñanza? Está cerca. Hermenéutica. Hermenéutica. ¿Se acuerdan que le dije que hermenéutica no es una vieja que vive atrás, sino que es el estudio de la palabra de Dios para aplicarla en nuestra vida? Por eso es lo que estudiamos aquí. Exégesis es el estudio de la palabra en sí. El estudio de la Biblia, es el estudio histórico, ambiental, que nosotros hacemos en la introducción de cada libro. Pero creo que nosotros no estamos aquí para estudiar historia, nosotros estamos aquí para estudiar vida. Por eso, ¿de qué me sirve a mí la historia de Abigail y de Nabal y de David? Si es historia. A nosotros nos sirve esto, ¿qué puede servir en mi vida? Hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan ampliamente? De que Nabal, que era una persona pésima, ¿se acuerdan? Hablamos de eso, estaba dominada ¿por qué? Por un vicio, por la bebida. Estaba dominada por un vicio. Hablamos todas las consecuencias que vienen sobre una persona que está dominada por un vicio. Eso hablamos ampliamente la semana pasada. Hablamos de cómo este hombre dominado por un vicio iba de mal decisión sobre mal decisión. Pero vemos que al lado de él había una mujer extraordinaria. ¿Que era quién? Abigail. Vemos cómo Abigail, lo dejamos la semana pasada, tomó 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo leímos. No le dijo nada a Nabal, lo cual fue una mujer muy inteligente, y se fue al encuentro de David. Y Abigail salió para encontrarse con David. Y David había dicho en el versículo 21, ciertamente en vano guardado en el desierto todo lo que este hombre tiene, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha devuelto mal por bien. ¿Se recuerdan que David le había cuidado? ¿Se acuerdan en qué monte? En el Carmelo. David había cuidado en el monte Carmelo todas las propiedades de Nabal. ¿Y qué fue lo que le pidió un día de fiesta, posiblemente de los tabernáculos? Un poco de comida. Y Nabal le dijo, ¿quién eres tú y qué me importa tú? O sea que ahí vemos que este hombre no podía hacer una sola decisión correcta, porque no tenía capacidad de discernir, porque su vida no tenía control de su vida. Su vida estaba controlada ¿por qué? Por la bebida, por un vicio, y hablamos los diferentes tipos de vicio que puede haber, porque no solo la bebida o la droga puede ser vicio, un odio, una mala voluntad puede ser también una adicción. Yo le decía a ustedes que el odio muchas veces ata más que el amor. Muchas veces el amor se va, pero el odio no se va. Vemos que David intentó virar para destruir lo que le pertenecía a Nabal. Y vimos cuando Abigail se bajó enseguida del asno, se inclinó ante David, se postró en tierra y echándose a sus pies, dijo, caiga sobre mí el pecado, Señor mío, pero te ruego que permita que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. O sea, era algo muy interesante aquí. Abigail, vamos a ver que es una persona muy respetada en la Biblia. Es una figura de sabiduría, una figura de prudencia, una figura de sensatez. Entonces, cuando ve a David, ¿qué hace Abigail? ¿Qué dice aquí que hizo? Se postra delante de David. Entonces, la Biblia dice, Abigail hizo mal en postrarse delante de David. ¿Lo dice aquí? David le dijo, levántate sin vergüenza que tú haces adorándome, tú eres un idólatra. ¿David le dijo eso? No. Lo que entonces ustedes ven, que nuestros hermanos protestantes, con su cabeza chiquitita, ellos no pueden interpretar que la adoración, hemos hablado ampliamente, la adoración no es un acto externo. ¿Qué dijimos que es la adoración? Un acto interno. Los protestantes se creen, porque yo me arrodillo aquí, estoy adorando la bocina. ¿No? Eso es tener la mente muy estrecha. Le queda una neurona y está a punto de fallecer. Porque no es el gesto del cuerpo, es la inclinación
del Espíritu. Vemos que Abigail se arrodilló delante de David para pedirle ¿qué cosa? Misericordia. Ella no se arrodilló para adorar a David. Y por eso la Biblia nos recrimina o sea que lo que hace la adoración es la intención, no el hecho de doblar una rodilla. Un hecho de doblar una rodilla puede ser un gesto de oración, puede ser un gesto de pedir misericordia, de pedir perdón, también puede ser un signo de adoración. Por eso vimos en el capítulo del libro de Josué, cuando el ángel príncipe de Dios, se le presentó a Josué. Se recuerdan que Josué se arrodilló delante del ángel. Y el ángel no le dijo nada a Josué, ni la Biblia criticó a Josué porque Josué se arrodilló delante de un ángel. Sin embargo, vemos en el Apocalipsis, cuando Juan se va a arrodillar delante de un ángel, el ángel le dice, levántate porque yo soy consiervo tuyo. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre la postración de Josué y la postración de Juan? Es que Juan lo dice bien claro. Juan se postró con intención de adorarlo. Josué no se postró con intención de adorarlo. Ya tú ves que lo que hace la adoración, ¿qué cosa es? La intención. Como explicamos en el retiro, cuando hablamos de la adoración ampliamente, el movimiento de la voluntad. Por eso es que Abigail se baja a tierra, se postra en tierra y pido misericordia. David vio venir a esta mujer. Ella se presentó como la esposa de Nabal y le pidió que si iba a haber una venganza que cayera sobre quién, sobre ella. O sea, creemos que ella se portó sabiamente haciendo lo que hacía, porque ella sabía bien que David era una persona justa y misericordiosa y nunca le iba a hacer daño a una mujer. Por eso le dijo, todo lo que vayas a hacer, hazlo sobre mí. Y luego Abigail se disculpó por la actitud de Nabal. Le dijo todo lo que leemos aquí en la palabra de Dios, que lo que todos sabemos que Nabal era una persona insensata, que siempre hablaba sin primero ¿qué cosa? Pensar, como nos pasa mucho de nosotros. Por eso yo vi una vez un letrero muy bueno que dice, antes de mover la lengua, conecte el cerebro. Yo diría, en el mundo espiritual, antes de echar a andar la lengua, conecte el espíritu. Porque muchas veces echamos a andar la lengua sin pensar lo que estamos diciendo y muchas veces por eso, precisamente, andamos en nuestra vida con grandes problemas. Hablamos la semana pasada de nuestros impulsos, cómo tenemos que dominar nuestros impulsos. ¿Se recuerdan qué técnica la iglesia? La ascética, que ya nadie habla de eso. La ascética, las prácticas ascéticas para que nuestro espíritu tome control sobre nuestra carne. Que por eso este hombre no tenía control de sí mismo y vemos tantas personas que no tienen hoy control de sí mismo, porque nos vamos continuamente a lo que nosotros queremos y mientras nosotros nos damos todo lo que nosotros queremos, la carne se fortalece, pero el espíritu se debilita. Sigue diciendo en el versículo 25-28, perdona por favor la falta de tu sierva, ya que ciertamente hará el Señor una casa permanente a mi Señor, pues mi Señor combate las batallas de Yahvé y no vendrá mal sobre ti en toda tu vida. Vimos también que esta es la primera vez que a David se le hace una profecía, que su casa estará permanentemente delante del Señor, que más tarde lo va a ratificar ¿quién? El profeta Natán. Lo dice, Yahvé hará una casa permanente a mi Señor. Son una de las primeras profecías que se va a cumplir. ¿En quién el Señor construye esa casa permanente para las generaciones de David? ¿En quién? En el único que es eterno, en Jesús. Es quien va al Señor construir esta casa eterna. Y dice en el versículo 29, y aunque se alza un hombre para perseguirte y buscar tu vida, la vida de mi Señor estará encerrada en la bolsa de la vida al lado del Señor tu Dios. Mientras que la vida de los enemigos de mi Señor, está hablando de David, Señor con S minúscula, la volteará en el hueco de la onda. Cuando haga el Señor a mi Señor todo el bien que te ha prometido y te haya establecido como caudillo de Israel, que no haya turbación ni remordimiento en el corazón de mi Señor por haber derramado sangre inocente y haber tomado, mi Señor, la justicia por su mano. Y cuando Yahvé haya favorecido a mi Señor, acuérdate de tu sierva. O sea, esto es una persona que tiene sabiduría. Fíjate que bien esta mujer es sabia e inteligente, que le dice, cuando el Señor te haga rey de Israel, que en tu corazón no haya nada que te pueda
avergonzar, una mala acción que te pueda avergonzar. O sea, le está diciendo, cuando tú seas rey, que el Señor, que tengas una conciencia limpia, que puedas mirar para atrás, no encuentres absolutamente nada de qué avergonzarte. Y aquí también hay una cosa muy interesante que me viene por comparación, y que donde dice, a ver, como para hacer obviamente que la vida del enemigo, cuando el Señor haga a mi Señor todo el bien que te ha prometido. Cuando Yahvé haga a mi Señor todo el bien que te ha prometido. Cuando Yahvé haga a mí, Señor. Yahvé está con qué letra, con I, ¿qué letra? I mayúscula. Y Señor, no, está con S minúscula. Porque el Señor está con S minúscula. ¿Quién es ese Señor con S minúscula? David. Cuando el Señor, con S mayúscula, Dios, le haga a David, a mi Señor, ¿quién es? David con S minúscula. Yo le decía eso porque en el Salmo 110, que es un salmo eminentemente mesiánico, dice, le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi lado y haré de tus enemigos cabel de mis pies. Pero en ese, le dijo Señor a mi Señor, los dos señores están con S mayúscula. ¿Y quién es el único que se pone con S mayúscula? A Dios. Aquí el Señor, Yahvé, esto te usa como Yahvé, pero es Señor lo que hizo originalmente. Mi Señor con S, le dirá mi Señor a David con S minúscula. Porque los judíos dicen, no, pero ese segundo Señor que menciona el Salmo 110 es David. Le digo, no es David, porque si fuera David estuviera puesto con S minúscula. Y dice el Salmo, le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Entonces, si hay un Señor que se sienta al lado del Señor, tiene que ser que ya vemos que hay dos personas. ¿Y qué es lo que dice el Salmo en hebreo? ¿Cómo dice el Salmo en hebreo originalmente? Le dijo Elohim a Adonai, siéntate a mi derecha. Y ambas palabras, Elohim y Adonai, son aplicables al Señor. Le dijo Elohim a Adonai, siéntate a mi derecha. Ahí estamos viendo que hay dos personas, porque uno está sentado a la derecha de otro, que están conversando. Eso es una de las bases más grandes que hay sobre la Santísima Trinidad. Y por eso siempre se pone como ejemplo este señor que aparece aquí en la misma situación comparado con el Salmo 110 escrito por el mismo David. Por eso, toda esta parte de lo que estamos leyendo es hermenéutica, porque todo esto se hace vida en nosotros. Y le dijo, ¿qué es lo que dice el versículo 32? David le dijo a Abigail, bendito sea el Señor Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro. Bendita sea tu prudencia, bendita tú misma que me has impedido derramar sangre y tomarme la justicia por mi mano. Pero con todo vive el Señor Dios de Israel, que me ha impedido hacerte mal, de no haberte apresurado a venir a mi encuentro, no le hubiera quedado a Nabal, a romper el alba, ni un solo varón. Tomó David de la mano de ella lo que le traía y le dijo, sube en paz a tu casa, mira, he escuchado tu voz y he accedido a tu petición. O sea, David, vemos aquí, por eso que esto habla mucho de David, porque David había recibido una gran ofensa. ¿Qué le dijo este tonto de Nabal? ¿Quién eres tú? Yo no te voy a dar absolutamente nada. Un hombre que tenía poder para destruirlo. Esta persona viene y se postra delante de David, le hace razonar, no derrame sangre inocente. ¿Y qué pasa con David? Es una persona de entendimiento grande, de corazón misericordioso. Él entendió lo que esta persona le decía. ¿Y qué es lo que dice? Bendito sea el Señor que te ha mandado a mi presencia. Y aquí Abigail hace una cosa, que es lo que hace Abigail en este momento. Pero tiene que silbarte porque parece que me estoy quedando sordo. ¿Qué cosa? Intercesión. Abigail intercede ante David. David tenía una idea, Abigail viene, le pide perdón, y David, ¿a quién perdona? A Abigail. No, Abigail no era la que tenía el problema. ¿A quién? A Nabal, que ni se había enterado de todo este asunto. Ese es el modelo de la intercesión. Nosotros intercedemos ante Dios por personas que a lo mejor ni saben que nosotros estamos intercediendo por Él.
Por eso la intercesión es tan importante, porque la intercesión nunca es por uno, la intercesión es siempre por otra persona, y muchas veces ni siquiera esa persona sabe que nosotros estamos intercediendo delante de Dios por ellos. Por eso este ejemplo de Abigail, y cómo intercede Abigail postrada de rodillas. Postrarse de rodillas es una forma en la Biblia donde la persona quiere decir que se rinde ante el poder de la otra persona. En este caso, Abigail se rendía ante el poder de David. ¿Por qué? Abigail se rendía ante el poder de David. Porque David tenía el poder, era rey, y tenía en sus manos el destino de todo el mundo y una fuerza considerable. Nosotros nos postramos en la presencia del Señor en intercesión porque Él tiene todo poder y es el que tiene el poder de realizar, y la intercesión es necesaria en la iglesia. Si algo se falta en la iglesia hoy en día, no solo es la oración de reparación, también es la oración de intercesión. La iglesia necesita hoy en día dos tipos de oración: la oración de reparación y la oración de intercesión. Hay muchísimas cosas que reparar. ¿Cuánto hay que reparar? En la iglesia, en nuestra familia, en nuestro ambiente, en nuestra sociedad. Necesitamos. ¿Y qué cosa es reparación? ¿Qué repara uno? Bueno, ustedes están, pues se ha puesto muy teológico. Uno repara una cosa que está dañada. Uno repara algo que está dañado. Si una cosa no está dañada, entonces no es una reparación, es una renovación. Una renovación es cuando tú quieres cambiar algo, si está de este estilo, ponerlo de otro estilo, teniendo la misma estructura que tú tienes. La reparación es cuando algo se daña y tú tratas de volver a construir lo que se había dañado. Pero tenemos en la iglesia la renovación del espíritu, un ejemplo, que es una forma de lo mismo, es un estilo diferente de lo mismo que todo el mundo tiene, es una renovación. Ahora tenemos la oración de reparación. La iglesia le están haciendo daño continuamente, de afuera y de adentro, que son los peores daños que se hacen. Los daños de afuera a la iglesia no son tan terribles como los daños que se hacen de adentro. Y el Papa lo dijo. Nuestros pecados son los que están dañando la iglesia, no los ataques de Satanás. Entonces, sí, hay gente dentro de la iglesia, sacerdotes, laicos, que están haciéndole daño a la estructura de la piedra viva que es la iglesia. Y una casa, si se le cae una ventana, se le cae una puerta, se le cae un pedazo del techo y nadie la repara, ¿qué sucede con esa casa? Se cae. Eso pasa con la iglesia. Si hay gente haciendo el mal, nosotros tenemos que hacer el bien, nosotros tenemos que reparar lo que otros están destruyendo. Y tampoco de eso se habla en la iglesia. ¿Se habla de oración de reparación? No. Hay que hacer oración. ¿Cómo hago oración de reparación? No, oración. Señor, estoy este tiempo aquí, 10 minutos, 15 minutos, orando por los que están haciendo daño en la iglesia, por los que están faltando la caridad a los hermanos, por los sacerdotes que no son fieles a sus votos, por los religiosos que no tienen misericordia, por los laicos que hacen lo que les da su realísima gana, por las personas que están, mujeres que están abortando, por los hombres que están destruyendo su matrimonio, por toda esa gente. Yo estoy este tiempo delante de ti orando, Señor. Eso es lo que nosotros reparamos, que fue lo que el Señor le dijo a San Francisco cuando San Francisco se convirtió: repara mi iglesia. Y San Francisco entendió que era la porciúncula que tenía que, y el Señor le dijo: no es esa iglesia, repara el edificio de mi iglesia. Por eso, si se está destruyendo la iglesia y no hay reparación, el edificio se cae. Por eso yo estoy seguro sin ninguna duda que lo que está haciendo el Santo Padre Benedicto XVI es oración de reparación por la iglesia. Porque tú lo veías en la canonización totalmente metido dentro de sí mismo, en una profunda oración. Y estoy seguro que él se retiró precisamente para hacer esto, para hacer oración de reparación. Y te dije que junto a la oración de reparación, ¿qué necesitamos? Oración de intercesión. Hay que pedir muchísima misericordia por el país, por las personas que toman decisiones, por los tontos que siguen las decisiones equivocadas, por los que en la iglesia andan en desobediencia y quieren hacer lo que yo les da la gana y no lo que el magisterio de la iglesia dice. No solamente hay que reparar, también hay que interceder para que esas piedras que están malas se conviertan en ¿qué? En piedras vivas. Hay que pulir esas piedras. Esas piedras se pulen, ¿tú sabes con qué? Con nuestra oración de intercesión. David escuchó la petición de Abigail y la consumió, todo lo que ella le trajo. Después dice en versículo 36, cuando Abigail llegó donde Nabal estaba celebrando en su casa un banquete regio, estaba alegre su corazón y completamente borracho. Ahí está el poder de la oración de intercesión.
Esta persona estaba celebrando un banquete y como estaba totalmente contento, alegre y borracho y contento comiéndose todo. ¿Y qué estaba a punto de caer sobre él? Toda la fuerza de David y exterminarlo. Él sin enterarse derrumba. ¿Y por qué fue salvado él y los que estaban en la casa? Por la oración de esta mujer que se dio cuenta que había un problema y que había que ponerse entre el problema y la persona que tenía la ira contra la otra persona. Eso es la oración de intercesión. ¿Cuánta oración de intercesión de nosotros hace que muchas personas a lo mejor se eviten un desastre, una catástrofe y nunca se va a enterar que es por nuestra oración? Porque nos ponemos entre esa persona y Dios. ¿Cuánto tienen que interceder las madres por los hijos? Y tenemos el ejemplo de la hermana, de tu niña, de tu nieta. Que ella vino aquí y dio gracias, el famoso ese caso tan tremendo. ¿Te acuerdan ese automóvil, los que no estaban aquí, ese automóvil que se desintegró aquí en el expressway de Hialeah, se mataron dos de las muchachas y una, la policía dijo que vio volar el asiento y ella cayó amarrada al asiento y todo sin hacerse daño, es la nieta de ella. Y los que vieron el carro totalmente se deshizo y la policía lo dijo, yo me acuerdo sin saber que era familia de ella, cuando lo dijo, yo vi algo extraordinario, dice, el asiento subió y bajó en el asiento. Como dice que como quedó en el aire, que bajó en cámara lenta y la muchacha no se hizo nada. Y yo dije, sabe Dios, ella y la hija de ella, como estaban orando en ese momento por la muchacha que andaba por ahí con sus amigas o lo que sea. Eso es lo que las madres no saben cuánto tienen que interceder, los padres cuánto tienen que interceder por sus hijos. Sobre todo por la noche cuando salen y tú no sabes a qué hora vienen ni cómo están. La oración de intercesión es muy poderosa. Ustedes dicen, pero nunca pasó nada. Tú no sabes cuántas cosas tú evitaste con tu oración de... Ese es un milagro que lo vieron con sus ojos y hay testigos, pero cuántos milagros hay diarios que nosotros no vemos. Por eso este caso de Abigail es verdaderamente un ejemplo de lo que es la oración de intercesión. Seguimos con lo que dice acá. No le dijo una palabra ni grande ni pequeña hasta lucir el día. Pero a la mañana, cuando se le pasó el vino a Nabal, le contó a su mujer lo sucedido. El corazón se le murió en el pecho y se quedó como una piedra. Al cabo de unos días, hirió el Señor a Nabal y murió. Ese es el fin de los tontos, ¿no? Ese es el fin de los tontos. Eso es lo que dice el Señor. Hay dos caminos, uno ancho y uno estrecho. El ancho te lleva a la perdición, el estrecho te lleva al cielo. Ahora la mayoría de la gente, inclusive los cristianos, ¿cuál camino elegimos? El ancho. Porque es cómodo, porque se maneja bien, porque no hay dificultades, pero ¿en qué termina? En una carretera que se termina en un precipicio. Sin embargo, el camino estrecho, que cuesta trabajo seguirlo, que hay que andarlo con cuidado, te lleva al cielo. Este señor vivía de parranda en parranda, con total insensatez, dominado por un vicio, y a la larga murió. No sabemos cómo el Señor encontró su alma, pero se recuerdan lo que el Señor dice en la parábola cuando dice el hombre insensato que llenó el granero y dijo, ya tengo comida para el año completo porque mira mi cosecha cómo está. Y el Señor le dijo, insensato, no sabe que esta noche te voy a pedir tu vida. Y después dice el Señor, guarden donde la polilla no corroe, no donde todo se pudre. Y vemos que nosotros nos preparamos, nos preocupamos por el 401k, por el seguro, por el dinero que vamos a guardar para cuando seamos mayores, y todo eso está bien. Pero sin saber que cuando tú seas mayor, el 401k, lo que sea, te va a durar 20 o 30 años. Pero después va a haber un periodo que nunca se va a acabar, que va a estar en el cielo. ¿Y qué tú has ahorrado para el cielo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros. ¿Qué yo he ahorrado para el cielo? ¿Y con qué cosas con lo único que se ahorra para el cielo? Con las obras de uno. Por mucha oración sin obra, tú no atesoras nada en el cielo. Todo lo que tú haces bien aquí, el Señor lo pone en una cuenta de ahorro allá. Y al final tú vas a vivir de la cuenta de ahorro de allá. Por eso que dice el Señor, que ni un vaso de agua se queda sin ser contado en tu cuenta de ahorro del cielo. Porque el Señor en eso tiene buena memoria, porque lo dice San Pablo bien claro, hay varios estados en el cielo. Todo el mundo, el cielo no es una democracia, todo el mundo no va a estar en el mismo lugar en el cielo. Tú vas a estar en el cielo de acuerdo a lo que tú hayas acumulado. De acuerdo a lo que tú hayas acumulado, tú vas a tener en el cielo. Un lugar de privilegio más cerca. Lo dice el Señor, en casa de mi Padre hay muchas
moradas y voy a prepararle uno. O sea que el cielo, a pesar que es comunión, no es tampoco ser todo una sola cosa. Porque dice que hay muchas moradas, cada cual podemos tener una morada. Y una morada como que aquí no le gusta vivir en una casa espectacular, porque cada uno tendremos esa casa espectacular. Siendo comunión va a haber individualidad. Pero tu morada va a ser más gloriosa o menos gloriosa, de acuerdo a lo que tú acumules, y no lo digo yo, lo dice. Las obras nos salvan, salva la obra redentora de Cristo en la cruz, pero las obras es prueba de que tú eres salvo. Y las obras ayudan en tu santificación y ayudan en guardar para la vida. A mí no se olviden estas palabras de Cristo, que a mí no se me olvidan. Ni un vaso de agua se va a quedar sin recompensa. Y ahí es donde viene algo que la gente no entiende. ¿Por qué los malos viven bien? ¿Están gastando su tesoro? Dios lo dijo, ni un vaso de agua se queda sin recompensa. Si un malo hace algo bueno, que todo el mundo, por muy malo que sea, hace algo bueno en algún momento. Si un malo hace algo bueno, ¿dónde el Señor lo recompensa? Porque el Señor es justo. No, aquí. Un malo el Señor lo recompensa aquí. El Señor no va a dar un malo a la vida eterna. No tiene nada que guardar allá arriba y no pertenece a aquello de allá. Por eso las personas malas, cuando hacen algo bueno, reciben la recompensa ¿dónde? Acá. Pero esta recompensa de acá se va a acabar un día. Y cuando lleguen allá arriba, ¿qué van a tener atesorado allá arriba? Absolutamente nada. Por eso que la gente dice, ¿por qué a los malos todos les salen bien? Porque están gastando su cuenta de ahorro. Como la gente dice, los malos duermen bien, digo, los malos duermen bien, pero el problema es cuando se despiertan. ¿Qué es lo que encuentran? Pero mucha gente no entiende eso, pero es que a todo el mundo le sale bien, Dios es justo. Y si un malo saca bueno, Dios por justicia se lo tiene que, ¿qué cosa? Retribuir. Yo siempre digo, Señor, todo lo que tú me vayas a dar, no me lo dejes aquí. Todo lo que tú me vayas a dar, guárdalo ya. Que allá es donde voy a pasar la eternidad. Y lo único que te va a llevar amarrado a ti no es ni la cuenta de ahorro, ni los carros, ni las mansiones. Lo único que te va a llevar amarrado a ti es las cosas que tú hiciste por otro. No sé qué padre en San Hugh lo decía, que él no ha visto a nadie que vaya en un funeral el carro muerto delante y el carro de Wells Fargo atrás con el dinero. A la muerte tú te enfrentas totalmente solo. Y el padre Andrés de allá de San Hugh me lo decía que una vez fue a dar una extremunción a un señor, y el señor le decía, padre, mire mis manos. Y el padre Andrés le miraba las manos, pero no tenía nada. El padre Andrés pensó que el hombre estaba delirando, porque el hombre le decía, padre, mire mis manos. Padre, mire mis manos. Y el padre Andrés le dijo, no tienes nada. Y le dijo, padre, ese es el gran problema. Que me estoy muriendo y no tengo nada en las manos, no tengo nada que presentarle a Dios cuando llegue delante de él. Y el padre Andrés dijo, mira hermano, agárrate de la misericordia de Dios, que te pondrá algo en las manos. Pero que te llegar al final de tu vida y mirar para atrás y ver que tú no has hecho absolutamente nada por nadie. Entonces, si tú sabes, tú estás verdaderamente solo delante del trono de Dios. Solamente la misericordia de Dios puede apelar en tu nombre. Entonces, ¿qué pasa? Lo siguiente, ya vemos que Nabal se murió. Vemos al versículo 39. Oyó David que Nabal había muerto y dijo, bendito sea Yahvé, que ha defendido mi causa contra la injuria de Nabal y ha preservado a su siervo de hacer mal. El Señor ha hecho caer la maldad de Nabal sobre su cabeza. En otras palabras, David dijo, yo no tuve que tomar venganza por mis manos. Se la dejé. Por eso dice el Señor, la venganza es mía. Y el Señor cuando manda la venganza, la manda, porque la venganza del Señor es justicia. Nuestra venganza es ira, pero la venganza de Dios es justicia. Por eso es que uno no debe tomar venganza por uno. Tiene que decir, Señor, mira a mí, mi causa, júzgala y defiéndela tú. Yo nunca he visto que el Señor haya juzgado una causa que no la haya defendido. Dios se demora en poner la mano, pero hay hermano cuando la pone, como dice el Evangelio de Judas, más le hubiera valido no haber nacido. Porque el Señor se demora y a consecuencia que la venganza en las cosas espirituales no es más que lo que cae sobre ti, lo mismo que tú hiciste. La venganza no es castigo. El otro día fue un pleito ahí porque un señor, un teólogo, yo no sé dónde, me escribió diciendo que yo estaba diciendo mala doctrina cuando yo decía que Dios no castigaba, que Dios sí castigaba. Y yo decía, perdóname, yo no comparto contigo. Estamos hablando de lo mismo, pero tú estás en legalismo y yo estoy en el espíritu.
Porque tú le llamas castigo a lo que yo le digo justicia. Y son dos cosas diferentes. El castigo es una obra de odio. La justicia es una obra de caridad. Cuando dice Dios te castiga, porque Dios está bravo y te dio. Cuando digo justicia es que a ti regresa exactamente lo mismo que tú hiciste. Eso es justicia. Yo creo que Dios no castiga, como dice el apóstol Pablo, Dios no castiga, Dios reprende. Porque el castigo, ¿qué es lo único que lleva? Dolor. Pero la reprensión, ¿qué cosa lleva? Una lección, una corrección. Esto te está pasando para que tú sepas que esto no lo puedes volver a hacer. El castigo es vaya, coge por sinvergüenza. Yo decía, yo sigo creyendo que Dios no castiga, que sobre ti regresa exactamente aquello que tú hiciste y de lo cual tú no te has arrepentido ni has reparado. Es lo que regresa a ti. Yo creo que tenemos que predicar y bueno, ¿se acuerdan la sombrilla? Todo lo que yo le expliqué, que no voy a volver esta vez a explicar todo lo de la sombrilla, otra vez de nuevo. Acá por eso que David dice, Señor, tú juzgaste mi causa. Porque muchas veces la mano del Señor se demora en caer por una persona, no con la rapidez que nosotros queremos. El Señor tiene la paciencia que no tenemos nosotros, porque el Señor no quiere la muerte del pecador, el Señor quiere la conversión del pecador. Nosotros queremos la justicia allá. El Señor dice, yo antes que Él caiga sobre la justicia, yo prefiero que Él recapacite y cambie de vida. Y el Señor le da chance, le da chance hasta que se acabe el tiempo de Dios. Cuando el tiempo de Dios acaba, que la mano de Dios viene, ponte lejos. ¿Se recuerdan el caso, se lo he dicho montones de veces, aunque no hemos llegado a él, el caso de Nabucodonosor, el sinvergüenza más grande que había en la Biblia? Como oyó la voz del Señor, que el Señor le dijo, Nabucodonosor, se te acabó el tiempo. Eso es terrible. Quiere decir que el Señor le dio a Nabucodonosor oportunidad, y un día oyó, se te acabó el tiempo. Es horrible que uno tenga que oír, fulano, se te acabó el tiempo. Y me decía a esa persona, Dios es bueno pero no es tonto, porque la gente confunde bondad con tontería. Y Dios es bueno pero es justo, y la justicia conlleva un rechazo total ¿a qué? Al mal. Y decimos que Dios, lo que en nosotros, la ira, que en nosotros es un pecado, en Dios es una virtud. Porque mi ira nace ¿de qué? Del odio que tengo porque me hicieron algo. La ira de Dios nace del rechazo a todo lo que es malo. Por eso que son dos sentimientos totalmente diferentes. Si Dios concuerda con lo malo, entonces Dios no puede ser Dios. Ese rechazo de Dios a lo malo es lo que es la ira de Dios. Entonces, si algo malo Dios lo rechaza, ¿quién es el origen principal del rechazo? ¿Dios que es bueno o el hombre que hizo algo que desagrada a Dios? El hombre que hizo algo que desagrada. O sea que la fuente de rechazo no es Dios, la fuente de rechazo somos nosotros mismos. ¿Y qué, ya terminando, y qué cosa sucede? Oyó David que Nabal ya había hecho caer la maldad de Nabal sobre su cabeza. Envió David mensajero para proponer a Abigail que fuera su mujer. Mira cómo termina la historia. David es un hombre sabio. Él vio que esta era una mujer que no solo era bella, que era una mujer inteligente, que sabía manejar la belleza de la mujer es saber manejar la situación. Porque verdaderamente en una familia quien lleva, por mucho que se diga que el hombre lleva los pantalones, la que lleva la cabeza es la mujer. De eso no hay la menor duda. Nosotros reaccionamos por el impulso. La mujer casi siempre es la que tiene el sentido común de qué hacer y que no hay que hacer. Por eso la poesía lo dice en los proverbios, la belleza de la mujer es su prudencia. ¿Qué pasa con una mujer que suena Barbie, que suena loca? ¿Tú sabes lo único que te va a dar? Dolores de cabeza. ¿Se acuerdan Raquel? La mujer que no quería a Jacob, porque era la más fea, porque sí fue el gran apoyo de Jacob. Raquel, la que él no quería para nada. Fue el consuelo y el apoyo de Jacob. Llegaron los mensajeros de David a casa de Abigail en el Carmelo y le hablaron diciendo, David nos envía a ti para tomarte por mujer. Se levantó ella y se postró rostro en tierra diciendo, tu sierva es una esclava para lavar los pies de los siervos de mi señor. Se levantó Abigail apresuradamente, montó en su burro y seguida de 5 de sus siervas se fue tras los enviados de David y fue su mujer.
David había tomado también por mujer a Ahinoam de Jezreel, y las dos fueron mujeres suyas. Saúl había dado su hija Mical por mujer a David, a Patil, hijo de Lais de Gaflín. O sea que la doña, cuando se enteró, se montó en un burro y agárrame que voy para allá. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Abigail se llevó el premio a casarse con el rey? Porque fue una mujer sensata. Una loca nunca hubiera llegado al corazón de David. David dijo, esta mujer es una mujer prudente, esta es la mujer que yo necesito. Vemos que David ya se había casado con Mical, la hija de Saúl, que vamos a ver en qué terminó. Aquello que tuvo otras esposas, la gente dice, ¿cómo es posible que un hombre santo tenga todas esas cosas, todas estas esposas, aunque ya estaba prohibido por la ley? Eso es un gran dilema. Primero dijimos que David, por ser santo, no era perfecto, porque perfecto, ¿quién es solo? Dios. Punto. Todo el mundo tenemos pecado. Ni siquiera ahora en la gracia, nosotros somos, ninguno de nosotros, ni siquiera el Papa Juan Pablo II fue una persona perfecta. Porque todos somos constituidos pecadores. Luego entonces, que también en el Antiguo Testamento, lo he dicho millones de veces, las personas no tenían la gracia santificante y ellos luchaban consigo mismos contra sus pasiones. Si nosotros, teniendo la gracia, no nos podemos controlar, cuánto menos esta gente se podía controlar. Tercero, el Señor le dijo bien a Israel, cuando llegues a la tierra que te voy a dar, ¿qué cosa? No imites las costumbres de los que viven ahí. ¿Y qué cosa fue lo primero que hizo Israel? Imitar las costumbres de los que viven ahí, las personas con varias. Por eso que el Señor le decía, echa a las personas de ahí. Porque esas personas que están ahí pierden la tierra, no por santas, pierden la tierra por sinvergüenza. Y si tú haces lo mismo que ellos, te va a pasar lo mismo. ¿Qué hizo Israel? No expulsó a todo el mundo. ¿Y qué pasaron la gente que se quedó? Dimos una clase sobre eso, contaminaron. Y hablamos de lo que dijo Papa Pablo VI, que el mal no solo es contaminado, sino que es profundamente contaminante. O sea, que había muchos problemas aquí, siendo que David, un hombre bueno, tuvo, y vamos a ver, los errores de David tuvieron consecuencias serias, porque tuvo otros errores, tuvieron consecuencias serias sobre su casa, sobre su familia, sobre su reino. ¿Qué cosa es lo que salva a David? El corazón humilde que tenía y su habilidad de reconocer cuando él había pecado. Salomón, el rey más sabio, tuvo cantidad de mujeres y esa fue la desgracia de su reino, porque trajo hasta mujeres infieles, adoradoras de ídolos, que metieron los ídolos en el palacio real. Se estamos viendo gente como nosotros, que se levantan y que se caen, que se arrepienten y que siguen caminando a Dios. No son gente excepcional. Pero como dice la carta del apóstol Pedro, la caridad cubre multitud de pecados. Yo se lo voy a recordar lo que dice el apóstol Pedro. La caridad cubre multitud de pecados. Y no es la caridad de dar $1 o darle $5, eso no es caridad. Eso es limosna mala. La caridad es el amor de Dios que habita en ti y te hace obrar el bien. Dice el apóstol Pedro, cuando tú tienes mucha caridad en tu corazón y has hecho muchas obras de caridad a nosotros, como Dios ha hecho con nosotros, a la hora del juicio, ¿qué va a mirar Dios más? ¿La caridad que hubo en tu corazón o lo malo que tú hiciste? ¿Tú sabes qué va a mirar Dios? La caridad que hay en tu corazón, porque la caridad es lo que se asemeja a Él. Por eso dice San Pedro esta frase, que no se les olvide, la caridad cubre multitud de pecados. Una persona que no ha hecho en su vida absolutamente nada malo, pero tampoco ha hecho nada bueno, no es agradable a Dios. Por eso que el Señor le da esa bofetada a los fariseos, porque nosotros lo vemos, sí, en la Biblia que bien lo dice Jesús, pero eso fue una bofetada de Jesús a los fariseos, cuando dice, las prostitutas y los ladrones van delante de ustedes el reino de Dios. En mi vida yo he visto una bofetada más grande que esa a una nación, porque ellos se creían, los santos, los que obraban de acuerdo a lo que la ley decía, 613 preceptos tiene la ley, yo cumplo 613, los flecos de mi vestido, las cosas de aquí, lo que como, lo que no como, todo eso lo guardaban, daban el dinero al diezmo, al templo, daban el dinero, hacían las ofrendas, o sea, hacían sacrificios, estudiaban la Biblia, educaban a sus hijos en el temor de Dios, eran consideradas gente
de bien. ¿Y qué dice el Señor? Las prostitutas, esas que están escondidas en esas cabañas, van delante de ustedes en el reino de Dios. Eso fue un tremendo insulto a los fariseos. Pero eso es el corazón de Dios. Y lo que dice nuestra patrona Sor María de Jesús crucificado. En el cielo hay toda clase de pecado, hay toda clase de pecado menos soberbia. Y en el infierno hay toda clase de virtudes menos humildad. Una persona humilde nunca va a ir al infierno. Y una persona soberbia, aunque tenga todos los demás, toda su vida bien, y tiene su corazón soberbia, nunca va a ir al cielo. Y por eso el Señor dijo, ustedes los fariseos lo tienen todo. Lo tienen la enseñanza, tienen el dinero, tienen el bienestar económico, saben lo que Dios quiere de ustedes. Sin embargo, ¿ustedes que no tienen en su corazón? Caridad, amor. Porque un soberbio nunca tiene caridad ni amor. Ustedes no lo tienen. A lo mejor esa prostituta, que tú no sabes por qué llegó, o ese ladrón, por qué llegó ahí, tiene en su corazón amor. Ese amor es lo que dice Pedro. El amor cubre multitud de pecados. Por eso tuve mucha de esta gente que son malas, que cuando se convierten a la fe, ocurre lo que dice San Pablo. Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. No abunda, sobreabunda la gracia. Y vemos gente muy santa en la iglesia desde que nacieron y se mueren y siguen tan mediocres espiritualmente como cuando tenían 10 años. Yo lo he visto gente que toda la vida en la iglesia son personas totalmente mediocres espirituales. Vemos gente que llegan de profundos pecados y a los 3 años son más santos que gente que llevan 20 años en la iglesia. Porque la fe no es una condecoración. ¿Cuál es la condecoración nuestra? Las obras, la caridad de Dios que vive en nosotros. Lo dijo el Señor. Al árbol lo conoce por sus frutos. ¿Qué son los frutos de nuestra fe? Las obras de amor que hacemos. No, ahí está la diferencia. No una obra para que los demás crean que yo soy bueno. Una obra verdaderamente que sale de mi corazón porque yo soy bueno. Y que la mayoría de las veces se hace en silencio para que nadie se entere. Porque le dice el Señor que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Porque esas obras que se pregonan con trompeta, esas obras, Señor, ¡ay, qué buena tú eres! Todo lo que ibas a obtener de bendición, lo recibiste con esas palabras. Por eso a la persona que le gusta mucho que le echen incienso, de nada le sirve las cosas que han hecho. Por eso siempre se dice, Señor, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Por eso que la Iglesia Católica no toca trompeta para anunciar lo que hace. Por eso Camilo House está ahí en el downtown desde 1948 y la mitad de la gente en Miami no sabe que Camilo House es una orden religiosa católica. Entonces viene una iglesita esta por aquí, va a repartir 3 pavos la víspera de Thanksgiving y llevan al canal 7 y el canal 10 para que vean a ellos repartiendo 4 pavos. Nosotros no anunciamos lo que nosotros hacemos. Por eso no hacemos lo que hacemos para que la gente nos alabe. Nosotros hacemos lo que hacemos porque el amor de Dios habita en nuestros corazones. Y esas son las obras que verdaderamente el Señor anota, la que no se ve, la que nadie agradece, la que nadie alaba. Seguimos con la terminación con el capítulo 26, que es corta, la semana que viene, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.